Muy bienvenidos a esta iniciativa de CMC La Voz Go. Mi nombre es Gonzalo Mijail y tengo el privilegio de presentar esta nueva serie que estamos aquí haciendo junto a un amigo, Pastor Ezequiel Fatore. ¿Cómo andas, Eze? Muy bien, ¿Todo bien? contento de estar acá. Bueno, tenerte. Ser parte. Para los que no saben, es pastor de una iglesia aquí en Miami y además muchísima influencia en Latinoamérica, en redes sociales, digitalmente. Una iglesia online muy grande, así que tenemos el placer de comenzar esta serie. Esta es la primera de 3. Son 3 videos que vamos a estar haciendo para poder equiparte, para poder inspirarte, sobre todo, que esa es la tarea un poco de CBC La Voz Go. Así que vamos a hablar de fe de mente abierta. Fe de mente abierta. Me encanta el tema porque nos ayuda a entender de que la fe que tenemos tiene que ser lo suficientemente apelativa para aquel que nunca escuchó de Dios. Bien. Escuchamos siempre esta frase de que hay que ir. Pero me pareció algo muy interesante y una conversación que escuchaba entre 2 pastores cuando empezaba la pandemia. Y decían, bueno, ahora que la iglesia se va a estar transmitiendo por internet, hay que tener un poquito más de cuidado con las palabras que se usan o las frases que se dicen, porque va a haber más gente escuchando que no está dentro del templo, que no está acostumbrada a escuchar nuestro vocabulario. Y me preguntaba, ¿por qué es que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar ahora que más gente nos va a escuchar? Me preguntaba si tal vez el evangelio o lo que predicamos o lo que hablamos no tendría que ser lo suficientemente relevante para que cualquiera que lo escuche lo cambie, cree o no cree en Dios. Porque al final Jesús no le hablaba a los cristianos, Jesús le hablaba a los humanos. Acordémonos que Dios no creó ni quiere que seamos cristianos. Dios quiere que volvamos a ser los humanos que Él imaginó que fuéramos. La mejor creación de Dios fue la humanidad. Y lo que Él quiere es que volvamos a ser esos humanos que Él imaginó que fuéramos. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir tendría que llevarnos y conectarnos a esa humanidad. Bien, muy bien, excelente. Me encanta porque es un desafío para todos, siendo que venimos tal vez los que tienen un poquito más de cultura de iglesia o que fueron criados así, como que el evangelizar o el hecho de hablar de Dios era una actividad más de la iglesia. O sea, tenías el evento de jóvenes, tenías el evento de gente más grande y después tenías una actividad evangelística. Pero esto es otro desafío, es ser un evangelista todo el tiempo. Lo que pasa es que no se puede tercerizar el cristianismo. Claro. No podés tener, viste, decir, bueno, estos son los que se encargan del evangelismo, estos son los que se encargan de la oración. O sea, son cosas que cada uno de nosotros tiene que vivir todo el tiempo. Ahora, ¿sabes qué? Algo muy interesante que entre los años 60 y 70 hubo toda una revolución entre los hippies aquí en Estados Unidos que empezaron a acercarse a Jesús. Empezó un movimiento en la iglesia Calvary Chapel que fue súper interesante. De hecho, hay una película que se llama La Revolución de Jesús, que es muy interesante ver cómo estos hippies empiezan a acercarse a la iglesia, empiezan a querer venir e invadir todo este espacio porque quieren acercarse a Jesús. De hecho, fue tan fuerte el movimiento que la revista Time sacó todo un cover y una nota hablando de la revolución de Jesús. Sí. Qué interesante que aún los medios no podían negar que algo estaba pasando. Dentro de la película, cuando uno la ve, hay una escena muy interesante, que es que muchos de estos hippies iban descalzos a la iglesia. No sé si era una movida o cómo era la cuestión, pero la idea era ir descalzos. Entonces, hay toda una gente en la iglesia que está acostumbrada a que las cosas siempre funcionen de la misma manera, que empiezan a quejarse que todos estos hippies estaban invadiendo la iglesia. Y una de las cosas que se quejaron era que como venían descalzos, estaban ensuciando la alfombra. Acto seguido, vemos que el pastor mira a estos miembros más antiguos y les dice, claro, porque el problema es la alfombra. Y lo que luego vemos en una escena muy fuerte es que todos los hippies los vemos haciendo como una fila antes de entrar a la iglesia y lo ves al pastor lavándole los pies a cada uno de los hippies para que no ensucien la alfombra. Acto seguido terminamos todos abrazando emocionalmente al pastor y enojados con esta gente que es como más cerrada. ¿Sabes qué? Jesús tuvo ese mismo problema alguna vez. Y en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17, dice que un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, o en aquellos que somos más época Reina Valera, Sí. odres viejos. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo
y así ambos se conservan. Odres, los recipientes donde se echaba el vino. Te cuento a qué hablaba Jesús. Ujú. Los odres eran estos recipientes de cuero de animal, que era donde se guardaba el vino. Como el vino que hoy conocemos ya está fermentado, procesado, está en estas botellas de vino de vidrio, no lo entendemos, pero en ese momento todavía está en proceso de fermentación. Entonces, el vino se echaba dentro de estos odres, que eran de cuero de animal, que si ese cuero ya había envejecido, no iba a resistir cuando el vino dentro del cuero empieza a fermentar y empieza a estirar Claro. las paredes del cuero. Entonces se rompe, que es muy interesante porque Jesús dice, no se echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre se rompe. O sea, hay una realidad, es que lo nuevo nunca, Dios va a depositar lo nuevo dentro del viejo porque Dios ama los odres Claro. y no los va a romper. Entonces, mientras yo tenga mi cabeza cerrada, mientras yo sea tengo una fe de mente cerrada, Sí. Dios me ama tanto que no va a depositar lo nuevo en mí. O sea, te cuida. de Te alguna cuida. manera. Claro. Qué lindo el Dios que tenemos que nos cuida. Pero no pidas lo nuevo entonces. Claro. Y así como pasa en este movimiento y en esta película y en esta iglesia, pronto si no nos pasa a muchos de nosotros que con el tiempo nos volvemos odres viejos. Que es muy fácil hacerlo. Anoche mi esposa me pidió un favor. Me dijo si podíamos cambiar de lugar en la cama donde dormíamos. Y me lo dijo con total soltura, como diciendo, ¿qué te parece si cambiamos de lado de la cama? Y me cambia la vida. Exactamente, fue como... Claro. O sea, evalué si debía seguir casado. ¿No? Claro, sí. No, pero es como que uno cree que uno es flexible, pero la realidad es que no. Con el tiempo nos vamos acostumbrando a las mismas cosas. Y cuando nuestra fe se vuelve a cerrar, y cuando nuestra fe vuelve a cerrar nuestra mentalidad, no hay espacio para que gente nueva, personas nuevas o ideas nuevas puedan entrar. De hecho, hay dos palabras que quisiera que habláramos: elasticidad y flexibilidad. Porque lo que el odre necesita son elasticidad y flexibilidad. La elasticidad, te cuento que es ejercer presión sobre algo y que este algo tenga la capacidad de estirarse, y cuando la presión es removida, eso vuelve a su mismo estado. Okay. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos tener elasticidad. La elasticidad es la capacidad de soportar la presión de una idea nueva, escucharla con oídos abiertos, no tener miedo a escucharla, evaluarla, pensarla, y después, si esto no me gustó o no estoy de acuerdo, puedo tranquilamente volver al espacio que pensaba antes, pero midí el espacio de escucharlo. La elasticidad es lo que necesitamos para vivir. Lo que necesitamos, ¿sabías que en la antigüedad las ciudades que tenían murallas muy altas era símbolo de que tenían defensas muy bajas? Claro. De hecho, en la Biblia está la historia de Jericó. Sí. Jericó, después de que le derrumban los muros, al instante los conquistan. ¿Por qué? Porque tenían defensas muy bajas y muros muy altos. Un rabino alguna vez me decía, eso es símbolo de aquellas personas que tienen una fe muy livianita, que tienen mucho miedo de que otras personas entren. Entonces ponen defensas muy altas, ponen paredes muy altas porque sus defensas en su fe son muy bajas. Claro. Tienen miedo que cualquier cosa que entre penetre y les rompa. Ahora, la fe que yo tengo es aún más grande que las cosas que he leído. Si alguien comprobara mañana que algo en la Biblia no es cierto, dice, no, viene alguien, va a pasar, pero Sí. si pasara, ¿qué? ¿Dejaría de creer en Dios? No, si Dios es mucho más grande que la Biblia. Dios es mucho más grande que aún las cosas que he leído. Mi fe es suficientemente grande como para que pueda escuchar, evaluar, entender y no ser afectada. Yo creo que lo primero que necesitamos en nuestra fe para hacer una fe de mente abierta es tener muros bajos. Tener la habilidad de poder relacionarme con cualquiera, sentarme con cualquiera y hablar y escuchar y pensar y desafiar y plantearte aún si lo que habías creído era correcto o no era correcto, y si no, es tiempo de cambiarlo. Elasticidad es ejerce la presión, pero vuelvo exactamente a lo mismo que estaba pensando antes. Ahora hay otro concepto que es flexibilidad. La flexibilidad es cuando es ejercida la presión sobre algo, pero cuando la presión es removida, no vuelvo a la misma forma, sino que he cambiado para siempre. Desafío espectacular. Entonces es dejar que todo lo que estoy viviendo ejerza presión sobre mí, pero también empiece a preguntarme, ¿será que tengo que cambiar? Qué triste aquella gente que te dice, hace 20 años que pienso de la misma manera. Y yo sé,
nuestro mundo valora mucho el resistir un archivo. Ujú. Pero qué lindo cuando no resistís el archivo. Qué lindo cuando en estos 5, 10, 15, 20 años aprendiste cosas y después pasaron los años y entraste en conversaciones y las conversaciones te cambiaron. Y decís, ahora ya no pienso de la misma manera. Claro. Sí, que a veces es un halago, ey, nunca cambies. Nunca cambies. Claro, y uno lo toma como, qué lindo, o es un lindo deseo, pero en realidad no es algo lindo. No. De hecho, no sé si te habrá pasado alguna vez de el miedo que había hace muchos años de cuando los jóvenes iban a la universidad. Ujú. Sí. Sí, me ha pasado, de hecho, me ha pasado que, a ver, donde yo considero que mi fe ha crecido mucho más es en la universidad. De hecho, una vez me preguntaron, ¿dónde consideras que has crecido mucho más espiritualmente? A diferencia de muchos que decían en la iglesia, yo decía en la universidad porque todos los días me ponía en contacto con gente que me piensa cosas distintas, distintas edades, distintas formas de ver la vida, ideologías, gente que hasta era agresiva con mi creencia. Entonces yo podía convertirme en lo mismo que ellos o aprender. Y de hecho me ha cambiado la cabeza completamente porque te hace mucho más abarcativo, agarras herramientas. Totalmente, la universidad fue para mí una escuela. Eso es flexibilidad, es la capacidad de entrar a un espacio donde me encuentro con algo que me empuja, pero cuando vuelvo no soy la misma persona. Y nada más lindo que aprender a vernos desde afuera y ver en qué cosas tenemos que cambiar. Nada más precioso que aprender a decir, yo no soy el que debía ser. De hecho, alguna vez hablaba con un amigo y hablamos de lo importante que es regalarle a tus hijos la capacidad de autoevaluación. No a ellos, sino a que vos como papá, que vos como mamá, puedas autoevaluarte, decir, esto no lo hice bien. Estas cosas no las estoy haciendo de la mejor manera. Y en la conversación con tus hijos, que ellos puedan ayudarte a ampliarte. De hecho, lo hemos visto más de una vez. Algún pastor que cuando su hijo se mete en la iglesia, se le amplía la cabeza. ¿Por qué? Porque esa persona se regaló la capacidad de la autoevaluación. Fe con mente abierta. Para eso necesitamos elasticidad y flexibilidad. Excelente. Pasaba entonces el primer video. De verdad es espectacular. Estoy emocionado por lo que se viene. Así que si te gustó, te invito a que puedas también decirle a otra gente que se hagan parte de CBS La Voz Go. Porque de verdad que nos va a inspirar muchísimo a poder hablar de Dios y además ser más claros y estar mejor nosotros mismos, más enriquecidos. Así que te esperamos en los próximos videos.